para la atención de los pacientes que requieren tratamientos en las condiciones de la pandemia, pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que comentando enlace por si les hubiera para el tema del documento de RIS, y que pasen muy buena tarde. Chequeo. Ella se autorrobó. No me quiso dar parte de sus clientes, pero después de mirar que no se encuentra. Mande. ¿Qué pasó? Chucha. Según esto también puede ser por el canal de Cofepris, pero nunca me falta.
tardes, estamos realizando una prueba de sonido. Si escuchan bien, por favor de poner sí en el chat. Cuarta sesión de Educapris. Hoy quiero agradecer al doctor Gabriel Cortés, comisionado de Fomento Sanitario, por acompañarnos y ayudarnos con la dinámica de preguntas y respuestas. A la doctora América Orellana, titular de la Comisión de Autorización Sanitaria, que son los responsables de esta sesión. Me gustaría presentar a nuestro invitado de honor que nos acompañará en esta sesión, que es el doctor Gadi Sabiki, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Él es doctor en médico cirujano por la UNAM y especialista en psiquiatría, psicoterapias y en manejo de adicciones. Muy buenas tardes, doctor. También nos acompaña el maestro César Silva Mejía, quien ostenta la licenciatura, maestría y cátedra en Derecho por la UNAM. Durante 40 años ha desempeñado diversos cargos y funciones, tanto en el Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación, como en otras instituciones públicas, federales y estatales. Actualmente ejerce como director ejecutivo de regulación de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas de COFEPRIS. Buenas tardes a todos. Daremos inicio a esta sesión, primero con una presentación por parte del titular de CONADIC, sobre las diferencias entre THC y DMT. CBD. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras que se encuentran en el salón del día de hoy. Quiero, en primer lugar, agradecer la hospitalidad y la iniciativa de la COFEPRIS para llevar a cabo este encuentro, que me parece sumamente importante para nosotros mismos a manera de ejercicio, pero también pues para todas las ciudadanas y ciudadanos que tienen interés en este tema, que se ha vuelto realmente caliente, si me permiten decirlo, ha despertado mucho interés, mucha inquietud en la sociedad en general, en el empresariado, en las amas de casa, y en ese sentido la CONADIC nunca pierde la oportunidad de estar en contacto con la ciudadanía para tratar de transmitir algún mensaje, tomar el pulso de las inquietudes y ponernos a la orden de todos y todas para cualquier cuestión que nos toque a nosotros, ¿no? El tratar de participar en ello. Una vez más, quiero agradecer muchísimo al comisionado, el doctor Alejandro Schwartz, por haber hecho esta invitación. La COFEPRIS y la CONADIC estaremos cada vez compartiendo más atribuciones y obligaciones. Somos dos instituciones muy hermanas y este también representa pues, un primer paso para lo que yo espero sea una fructífera y larga relación. Gracias. Entonces, yo les voy a hablar específicamente el día de hoy, como se me ha solicitado, de lo que es probablemente o lo que son las dos moléculas más importantes que están presentes en la planta de la cannabis. Se llaman tetrahidrocannabinol, 9-delta-tetrahidrocannabinol o THC, y el CBD o cannabidiol, que probablemente sea la joya de la corona, digamos, en términos de la parte medicinal de estos medicamentos. Para hablar entonces del CBD, del THC y de todos los demás compuestos que están presentes en la planta, que son aproximadamente 500, tenemos que hablar al mismo tiempo de tres cosas. En primer lugar, de el hombre, con H mayúscula, pero yo me tomo muy en serio esto de la igualdad de género y el micromachismo. Entonces, el hombre y la mujer, por supuesto,
tenemos que hablar de la planta y tenemos que hablar de la enfermedad. Estos son los tres grupos de variables que se intersectan cuando hablamos en estos receptores. Hay vasos comunicantes entre ellos y trataré de ir entonces aproximando este fenómeno pues a través de estos tres capítulos. En primer lugar, sobre la especie humana, el Homo sapiens. En 1990, hace 30 años, este es un descubrimiento relativamente reciente en términos de la historia de la ciencia, el receptor cannabinoide CB1 fue clonado en ratones en el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos y 3 años posteriormente en Bruselas por el grupo del Dr. Gerard se hizo lo mismo con respecto al segundo receptor cannabinoide que se le conoce como CB2 en el laboratorio de Sean Munro en Cambridge. Desde el punto de vista de la evolución, filogénicamente, este receptor existe desde las moscas drosófilas y todo el resto del escalafón de la vida de los animales tienen en su sistema este receptor. Y ontogénicamente, estos receptores a cannabis, el CB1 y CB2, están presentes en los embriones humanos desde la 3ª o 4ª semana de gestación. Esto habla de lo importante que es tanto para las especies como para los individuos la presencia y la acción de estos receptores. Se los presento aquí de manera esquemática. Tenemos una ilustración de 2 receptores. Se conocen dentro de la fisiología como receptores alfa helicoidales. Esto significa que entran y salen a manera de una espiral de la membrana de la célula y tiene 7 dominios. Significa que hay 7 partes de este receptor que se expone hacia la parte extracelular. Entre el CB1 y el CB2 hay muchas similitudes de tipo estructural, funcional, son muy parecidos, si bien no idénticos. Esta es una apreciación más, también elaborada por una computadora, en donde vemos la membrana celular y cómo esta proteína, que es el receptor CB1 o el CB2, se encuentran con una expresión hacia adentro y hacia afuera de la misma célula. La distribución de estos receptores en el organismo humano es importante, nos habla también de sus acciones. Hablaré un poco de manera general, porque estamos hablando de un tema sumamente amplio, entonces trataré de pasar algunas minucias rápidamente y me iré hacia las partes más generalizables, más burdas, más gruesas. El receptor CB1, que es el que se activa con el THC, está de manera muy presente en lo que es el encéfalo, el sistema nervioso central. Lo tenemos muy presente en el tejido periacueductal, en el giro temporal, en la corteza, en fin, está distribuido de manera, como decía yo, muy importante en el sistema nervioso central. No lo tenemos en el tallo y por esa misma razón no existe una sobredosis mortal por cannabis, ya que no hay una depresión respiratoria como lo harían los narcóticos. El CB1 también está presente de manera más escueta en otras partes de nuestro organismo y el CB2, que está aquí señalado en azul, tiene una distribución, digamos, más generalizada en el retroperitoneo, en el vaso, en el hígado, en el tejido intestinal. En términos generales decimos que el receptor CB1, que es el que genera el efecto de estar colocado, de estar puesto, de estar high, se activa con el THC y aunque por sí solo el CBD es un ligando débil, en términos generales el CBD se une de manera prioritaria al CB2 y a otros receptores metabotrópicos que también están ahorita bajo un estudio muy intenso. En 1992, el profesor Rafael Mechoulam descubre y describe a la anandamida. Anandamida significa en sánscrito aliento sagrado o aliento de felicidad. Y es el primero de los endocannabinoides que fueron descritos. En ese sentido, yo les pido que pongan atención a 3 grupos de cannabinoides. Los que provienen de la planta, exclusiva de la cannabis, no aparecen en ninguna otra especie, se llaman fitocannabinoides. Los que provienen de nuestro mismo organismo y de la mayoría de los animales y mamíferos, como lo había comentado, que se llaman endocannabinoides. Todos los seres humanos, por naturaleza de nacimiento, tenemos estos receptores
que cumplen funciones muy importantes en nuestra economía corporal. Y finalmente tenemos un tercer grupo que se les llama cannabinoides sintéticos. Estas son moléculas análogas copiadas de la naturaleza en un laboratorio y que en términos generales se han utilizado un tanto menos, digamos, en el ambiente médico, no son tan favorecidas y no son en absoluto recomendables para el uso adulto, digamos. El perfil de daño de los cannabinoides sintéticos es mucho más intenso que el de la planta. Este es el doctor Rafael Meshulam. Les pongo esta foto básicamente para presumirles de que estuve con él yo ahí en un congreso internacional sobre medicina cannabinoide. El día de hoy ya tiene 90 años el doctor, estuvo el año pasado con nosotros en México en un evento muy grande que hicimos en el Palacio de la Medicina y pues hay todo un empuje muy fuerte para solicitar al Comité Nobel que le den el Premio Nobel de Fisiología porque este hombre ha descubierto básicamente todo lo que sabemos sobre la planta de la cannabis. ¿Cuáles son estos cannabinoides endógenos? Pues tenemos la anandamida, como ya lo comenté, y el NAR, como también se le conoce habitualmente. Son varias, muchas de ellas se han descubierto recientemente, se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, es en donde normalmente se estudian, y como ya lo he comentado, la presencia, la existencia de estas moléculas en nuestra economía biológica es indispensable. Si nosotros generamos un ratón knockout a donde le quitamos los receptores para que no se expresen, le quitamos los genes, perdón, para que no se expresen estos roedores, pues difícilmente es compatible con la vida, ¿no? La vida de estos animalitos. A continuación les pongo un esquema que probablemente ustedes han visto muchas veces. Tenemos a una neurona presináptica que conduce un impulso hasta la hendidura sináptica en donde vacía los neurotransmisores, puede ser la acetilcolina, la serotonina, la adrenalina, la dopamina, y es recibido por la neurona postsináptica. El efecto del sistema endocannabinoide tiene un efecto de tipo retrógrada. Esto significa que el fenómeno lo observamos de manera inversa. Una vez de que la neurona postsináptica ha sido activada, esta misma libera los endocannabinoides para inhibir el sistema y de esta manera regularlo. Probablemente algunos de ustedes tengan la pregunta de específicamente para qué sirve este receptor y yo les diría que estrictamente hablando no sirve para nada, pero hace que todos los demás receptores y sistemas cerebrales funcionen bien. Vamos un poco sobre la planta. Es una planta diódica, esto significa que hay macho y hembra, ha evolucionado como la tenemos el día de hoy aproximadamente 28 millones de años, es originaria de Asia Central, pero el día de hoy está presente en todos los continentes, probablemente en todos los países y todas las latitudes. Es un elemento muy presente en nuestras culturas, ancestralmente, ¿no? Probablemente sea una de las plantas responsables en que los humanos hemos dejado de ser nómadas y nos hemos convertido en tribus sedentarias. Cannabis sativa significa el cáñamo que se siembra, literalmente. Tiene un uso económico muy amplio, se puede usar para generar papel, aceite, fibras, cuerdas, telas, forraje para ganado, semillas para las aves, en fin, se categorizan como cannabinoides, responden a otras familias de moléculas biológicamente activas, dentro de las cuales sobresalen los terpenoides o los aceites tipo terpeno y los flavonoides. Estos son elementos importantes dentro de la mezcla del aceite total de la planta que se están estudiando de manera muy incisiva y muy insistente para descubrir sus propiedades y cómo interactúan. Muy importante decir que el macho y la hembra son completamente distintas. Esta es una ilustración medieval que a mí me parece muy hermosa. Tenemos a mi lado derecho una planta femenina en donde vemos las floraciones, a lo que en México se le llaman las colas, y del lado izquierdo a la planta macho, en donde lo que vemos son precisamente unas esférulas que contienen el polen y que son las que polinizan a la planta hembra para empezar su ciclo reproductivo sexual.
Cuando nosotros hacemos un acercamiento con un microscopio a la planta, esto es lo que nos encontramos. En su superficie hallamos estas estructuras oleosas que se llaman tricomas, y dentro de estos tricomas es en donde nosotros encontramos la riqueza biológica de la planta. Dentro de estos aceites están las 500 moléculas de las que hemos hablado y que van variando dependiendo de la especie, del momento de la cosecha y de cómo se cura y se almacena la planta después de haberle cosechado. Este punto es muy importante. Les estoy hablando del efecto entourage. Odio el tener que poner aquí algunas láminas que vienen en inglés o en francés, pero bueno, procuraré que para la próxima sean todas en castellano, me disculpo por ello. Y lo que les quiero yo ilustrar aquí es como el séquito, que así es como se traduce la palabra entourage, y es como el rey que viene detrás con toda su corte. En ese sentido, las moléculas principales son el CBD, el THC, pero vienen actuando de manera muy intrínseca, muy unida, junto con toda esta gran cantidad de moléculas muy variables. Esto, en términos de ciencia, compañeros y compañeras, es una verdadera pesadilla, porque la cantidad de combinaciones posibles de estos elementos, si bien no infinita, pues sí se vuelve muy difícil investigarlo. Quiero entrar en una parte relativa a la nomenclatura, porque habitualmente nos hacemos muchas bolas con esto, ¿no? La planta se llama Cannabis sativa lineum. Ese es el nombre de la planta. Luego me dirán que hay cáñamo, que sí tiene, que no tiene, y la índica, y luego la virginiana, y luego hay macho y hembra, marihuana, marihuana, defecto corporal, defecto cerebral. Yo quiero hacerles ver a ustedes que muchos de estos conceptos, algunos están francamente en el mito, ¿no?, y en la leyenda, y muchos de otros se han venido derivando por situaciones lingüísticas. La planta se llama cáñamo, insisto. Ese es el nombre vulgar que se le ha dado, y el nombre científico es Cannabis sativa. Todos estos perros que ven aquí se llaman Canis lupus familiaris. Todos tienen la misma especie, sin embargo, son notoriamente distintos. Si nosotros quisiéramos usar un French Poodle, probablemente para ir a cazar leones, no estaríamos utilizando adecuadamente las características de esta raza. Y en ese mismo sentido, yo les quiero decir, en el planeta el día de hoy no existe una sola planta 100% sativa, ni 100% índica, todas son híbridas. Y cuando hablamos de cáñamo, en realidad la planta de la que se extrae el CBD, la planta de la que se extrae la fibra para hacer papel o ladrillos, y la planta de donde se extrae el material psicoactivo, todos ellos son de la misma planta Cannabis sativa L. No nos vayamos a más complejidades, porque esto nada más enrarece el comprender la planta. Cuando hablamos de psicoactivo versus psicotrópico, es importante decir que el CBD sí tiene una acción psicoactiva, porque si nosotros lo postulamos como un medicamento que ayuda en la depresión y la ansiedad, pues en definitiva está teniendo una acción sobre el sistema nervioso central, sobre el mundo mental, el mundo psíquico, y cuando hablamos de lo psicotrópico, tratamos de mantenerlo relativo nada más a las sustancias que intoxican, que generan un estado de conciencia alterada, que es el motivo por el cual los usuarios recreativos la fuman. Estos son los dos sospechosos más comunes, como yo les comentaba. También son sustancias aromáticas, parecidas un poco entre ellas, estructuras similares, provenientes del ácido araquidónico y que el día de hoy conocemos muy bien. Vamos a dar un poco el brinco hacia las enfermedades, hacia la patología humana, la fisiopatología, hacia qué puede hacer la medicación cannabinoide para un sinnúmero de padecimientos, y en específico, este es un apartado en el que yo me he desarrollado más como psiquiatra, que es la neuropsicofarmacología cannabinoide. Este es el campo de batalla de alguna manera. Todavía existen personas que piensan que la cannabis es un veneno para el alma y que tiene que ser pues proscrita, prohibida, castigado de cualquier forma su uso. Pero también hay personas que piensan que es un remedio para el alma y que tiene pues esta capacidad
de fomentar estados de meditación, de diálogo, de tertulia. Hay personas que piensan que es un veneno para el cuerpo y por lo tanto, una vez más, tiene que ser sujeta a una política pública que hasta el día de hoy ha sido prohibicionista en una situación muy contraproducente. Y finalmente, a lo que me decanto yo también como médico psiquiatra y médico canábico también, es que este medicamento bien utilizado es una medicina formidable para el ser humano. Este es un mapa muy grueso, muy grosero, en donde lo que les quiero hacer ver es que el CBD putativamente está involucrado en un sinnúmero de acciones: antiespasmódico, anticonvulsivo, antiproliferativo, antiinflamatorio, y cada uno de los demás componentes también tiene putativamente algunas de estas acciones. Noten, por favor, que en el color verde bandera existe el THCA, que es el tetrahidrocannabinol en su forma ácida, que es como aparece en la planta, y también este elemento tiene capacidades médicas. Es muy importante considerarlo, ya que para el reglamento que se publicó el 12 de enero en nuestro país, para el uso médico y de investigación sobre la planta, habrán algunos médicos que podrán tener un recetario específico para poder prescribir la parte psicotrópica de la planta, pues con el fin de recoger sus usos medicinales. Esta es la interpretación de otro artista. Yo insisto, esta es un diagrama muy grueso en donde se habla del cannabigirol, el cannabinol, el 9-delta-HTC, etcétera, la cannabirina, todos estos medicamentos que están presentes, todas estas moléculas que están presentes en la planta y que el día de hoy los hemos convertido en un sinnúmero de aplicaciones. Tenemos aceites muy depurados. Eli Lilly hacía tinturas el siglo pasado con estos medicamentos. Tenemos la presentación de gomitas, que a mí no me encanta porque los comestibles son de más difícil dosificación y se presta para muchos accidentes caseros con menores de edad. Tenemos parches transdérmicos, tenemos comestibles también de muchas formas. Tenemos a los vapeadores, que es una manera de consumir los aerosoles, los vapores que salen de estos aceites, con el tipo de medicamento que nosotros hayamos prescrito, pero todavía existen dudas muy serias con respecto a utilizar los pulmones como vía de administración de un medicamento. Hay algunas personas que consumen su medicamento en flor, lo consumen como tal directo de la planta. Hay también supositorios. El plexo hemorroidal es muy adecuado para la administración de estas sustancias. Y tenemos también extractos purificados, como el que aparece en el último cuadrante. Este es un producto que se llama Shatter y es un derivado coloidal denso que contiene todos estos aceites, estas resinas y estos componentes. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, considera, y lo cito textualmente, que el cannabidiol es una molécula no psicoactiva de la planta del cannabis sativa L y no es una sustancia peligrosa. Por el contrario, cuenta con un alto potencial terapéutico. Les quiero comentar que hace unos meses tuve la oportunidad de participar en la votación de las Naciones Unidas, en donde se dio el cambio al estatus de la marihuana, se sacó de la clasificación número 4, y ese día la cannabis dejó de ser en todo el mundo una droga muy peligrosa y se convirtió en una medicina. Sin hacer comercial también, aunque es un poco difícil, les quiero hacer ver la gran cantidad de laboratorios, de empresas, de la industria que está generando productos farmacéuticos, medicinales de cannabis en muy diversas, muy disímbolas presentaciones, posologías y formas de administración. Como ya les he comentado, yo puedo seguir hablando una semana sin parar de este tema. Traté de hacer un resumen de lo que considero es más importante para sembrar en ustedes la inquietud y que se dirijan a sus computadoras para hacer una búsqueda más profunda. Y me tomo la libertad también de dejarles mi correo institucional. Estoy ahí disponible junto con toda la Comisión Nacional contra las Adicciones para tratar de solventar sus preguntas y cualquier inquietud que tengan ustedes. Agradezco muchísimo su atención y devuelvo la palabra a Pablo. Comisionado, muchísimas gracias por esta intervención. Es bastante ilustrativo poder diferenciar las dos sustancias y poder saber todos los usos que tenemos en
en el mundo para la cannabis. O sea, sobre todo en el contexto actual, justo como dices, después de la discusión en Naciones Unidas que se saca de las sustancias más peligrosas y lo pasamos a lo que realmente es, ¿no? Algo que puede tener un uso médico muy importante. Así es. Perfecto. Después de esta presentación, pasamos con el maestro Silva para observar y dialogar sobre la parte tramitológica que COFEPRIS nos toca en esta materia. Allí creo que lo van a mover. Entonces, en unos segundos comenzamos con la presentación. Listo. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Después de haber escuchado la docta exposición del compañero Sadiki, me corresponde en esta oportunidad hablar sobre el marco regulatorio de este estupefaciente que hoy, después de haber escuchado la última parte del doctor Sadiki, encontramos con que ya no es el diablo, dejó de ser el diablo. Y ahora prácticamente se convierte en un ángel o en una posibilidad de curación para muchos males que afectan a la humanidad. Lo cual me mueve un poco la presentación. ¿Por qué digo que va a mover un poco la presentación? Porque en efecto hay una regulación sobre los estupefacientes a nivel internacional que deriva de una serie de convenios y tratados internacionales que los países signan para asegurarse el tema del tránsito de los estupefacientes desde un punto de vista de la legalidad. Entonces, esto va a mover todo ese entramado jurídico que se teje en torno a la vigilancia y regulación de este estupefaciente. Entonces, aquí en la presentación que nosotros tenemos, en la presentación que nosotros hemos elaborado para ustedes, bueno, pues viene desglosado en 5 grandes apartados. El primer apartado es el marco jurídico internacional. En el marco jurídico internacional tenemos que acercarnos a una serie de instrumentos de carácter internacional que deben ser observados por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en estas materias. Y el primero es la Convención Única sobre Estupefacientes, y luego de 1961, y que fue enmendada mediante un protocolo en 1972. A continuación, en el año de 1971, se presenta el convenio sobre sustancias psicotrópicas. Y ya hacia el año del 88 es la Convención de las Naciones Unidas para regular el tránsito, para vigilar sobre el tránsito ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En estas 3 convenciones internacionales se establecen las listas de sustancias que son sujetas a las medidas de fiscalización a través de un órgano regulador de las Naciones Unidas, que es la llamada JIFE, o la Junta Internacional de Estupefacientes, de Fiscalización de Estupefacientes. De estos tratados, bueno, ahí derivan compromisos a nivel internacional para procurar el comercio lícito de estas materias. De tal suerte que los países que forman parte de este órgano multinacional tienen la obligación de informar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes mediante la presentación de informes anuales o trimestrales, pues el movimiento que tienen los estupefacientes en todo el mundo. Fundamentalmente, pues son sustancias que van dirigidas al comercio internacional en diversas actividades, que puede ser generalmente para la producción de medicamentos. Una de las características de este marco que nosotros estamos ahorita viendo consiste en que la COFEPRIS, con base en estas disposiciones de orden internacional y lo que se refiere a las disposiciones del entramado jurídico nacional,
solamente lo tenemos contemplado ahorita en estos momentos para fines de investigación científica y elaboración de medicamentos. Entonces aquí ya el canal se vuelve más estrecho y ya está vinculado a solamente dos actividades que son fundamentales para el empleo de este estupefaciente. La investigación científica, de lo cual nos ha hablado aquí el doctor Savicki ampliamente, y la elaboración de medicamentos. Una etapa posterior a la investigación científica, ya con una aplicación que aterriza materialmente en la producción de un medicamento que va a procurar recuperar la salud de las personas. En cuanto a al marco jurídico nacional, que yo le llamo el entramado jurídico nacional, tenemos diversos instrumentos jurídicos, entre los que destaca fundamentalmente la Ley General de Salud, que tiene todo un capítulo, el capítulo 5, que versa sobre estupefacientes. En esta Ley General de Salud, hacia el año del 2017, para ser exactos, en junio del 17, el Congreso de la Unión se reunió para revisar esta Ley General de Salud y producto de esa reunión desembocó en la reforma al artículo 235 bis, que indica a la Secretaría de Salud el diseño y la ejecución de políticas públicas para el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis. Me quedaré en cannabis simplemente, para no entrar en las distinciones y crear más confusión. Entonces, derivado este tema, ¿no? Entre los que se encuentra, como ya lo explicó también aquí el doctor Savicki, el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y sus variantes estereoquímicas. Y así para normar en la ley quiere decir regular, conducir, dirigir, ordenar la investigación y la producción nacional de los mismos. Entonces, en el artículo 237, en esta revisión a la Ley General de Salud, se eliminó la prohibición sobre la cannabis sativa índica americana o marihuana. ¿Cuáles fueron sus implicaciones? Pues faculta a la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, el diseño y la ejecución de políticas públicas para regular el uso medicinal de los derivados farmacológicos, entre los que destaca el THC. Se va a permitir la siembra aquí entre un terreno un tanto escabroso, porque puede provocar muchas preguntas, pero finalmente hay que tratarlo. Es la siembra de la misma planta, el cultivo, la cosecha, la elaboración, la preparación, en fin, todo el periplo que implica desde sembrarla hasta cosecharla, extraer la sustancia activa, que es el THC, para la utilización, empleo de la misma para fines médicos y de investigación científica. Este es en esta parte muy importante que ver, ¿no? Otro de los instrumentos jurídicos que nos orienta a nosotros para la regulación de este elemento consiste también en el reglamento de insumos para la salud, que en 3 capítulos, el segundo, el quinto y el sexto, nos da la pauta para ir construyendo, de hecho ya está construido, toda la ruta que debe de seguirse para la adquisición lícita de este producto, de esta materia prima. También tenemos, ahora sí, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Esto es muy importante. Este fue publicado apenas recientemente, el 12 de enero del presente año. Esta es toda una aventura. Toda esta ley es haber llegado a la meta después de haber transitado un camino muy difícil, muy difícil. Entre estas cuestiones que aquí debemos mencionar, hay casos dramáticos, hay casos de lucha individual y colectiva que llegan
a plasmarse en este reglamento para que la cannabis sea vista ahora como la posibilidad de que la gente obtenga de nueva cuenta su salud, recupere su salud. Y hago referencia a un caso que fue conocido como el caso del niño Carlos. La madre, una señora muy esforzada, al ver el estado de salud de su hijo, en verdad triste, dramático, enfrentó toda una serie de obstáculos y logró la obtención de que se revisaran estos temas. Logró también de que la COFEPRIS, por medio de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en pleno atrajo ese caso estando en revisión, pues impulsó la creación de este reglamento. Y bueno, el reglamento está aquí y la señora por fin obtuvo, porque así lo determinó el reglamento, así lo determinaron las leyes vigentes, el acceso a este medicamento con THC, conteniendo THC, para que su hijo sea atendido de la mejor manera. Entonces, el marco jurídico nacional, bueno, pues implica el cumplimiento de todo un procedimiento para la obtención de este insumo tan importante. ¿Cuál es la importancia de la regulación de la cannabis? He tratado de resumirlo en 4 partes, que considero que son las más destacadas para acceder a esta materia. El uso médico de preparados derivados de la planta cannabis, ahí me quedo, tiene una larga historia. Sin embargo, ya era muy limitado cuando en 1961 se incluyó como droga, cuando no tenía todavía el planteamiento de usos médicos. Yo recuerdo aquí cuando tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, y fue revolucionario, allí en las fuerzas de Venustiano Carranza, y entonces decía que los de las tropas eran bien marihuanos, y ya viene desde entonces una estigmatización de esta famosa planta. Sin embargo, bueno, pues esa visión ha ido cambiando con el tiempo y sobre todo en los últimos 20, 30 años se han logrado avances significativos en la posibilidad de un empleo bien orientado, bien dirigido, hacia la obtención, desde luego, de resultados positivos para la salud de los habitantes de este planeta. Entonces, bueno, no tenía uso médico y, como lo dijo el doctor Sadiki, la investigación científica fue desbrozando el camino para retirar todos los obstáculos y que se viera con otra visión. Así se llega a descubrir el empleo, los beneficios del THC y del CBD. Otra cosa importante es que el uso de los cannabinoides, en lo que respecta a la COFEPRIS, bueno, solo es para uso médico y científico, pues los cuales se deben de aprobar aquí en esta institución, a través de ensayos clínicos controlados y en caso de ser autorizados, bueno, pues se les tendrá un registro sanitario. El registro sanitario es con base en la legislación vigente, deben de reunir toda una serie de requisitos que eso le toca a otra parte. Lo que corresponde en este pequeño apartado que nos toca a ustedes exponer es cómo obtener esta materia. Cómo nosotros en México, que en este momento todavía no está acabado el cuadro jurídico, el marco jurídico, podemos tener acceso a esta materia. La legislación actual permite la importación de la misma, fundamentalmente de lo que se conoce como la materia activa, el THC. Y hago referencia a esta sustancia porque en la Dirección Ejecutiva de Regulación de Psicotrópicos, Estupefacientes y Sustancias Químicas
hace cuestión de un par de meses se extendió un permiso para la importación del THC. Y es un permiso que cumplió con todas las normas establecidas para su importación, adquisición e importación. Y sobre eso vamos a platicar ahorita a grandes rasgos. Lo que es la importación, el proceso de importación de estupefacientes. ¿Y por qué me refiero solo a estupefacientes? Porque la cannabis es un estupefaciente. Dejo de fuera psicotrópicos, dejo de fuera precursores químicos y fijemos nuestra atención en el tema estupefacientes. Y también pido que se reduzca un poco más la visión para que sea solamente la cannabis o el THC en su defecto. Bien, este proceso de importación es una cadena, una secuencia que inicia con una solicitud de la persona interesada en adquirir la sustancia. Debe de reunir cuando menos dos requisitos. Un requisito muy importante, básico, que es estructural, que cuente con una licencia sanitaria. Esto quiere decir que solamente a entidades morales perfectamente establecidas que hayan cumplido con los lineamientos de la ley, se les puede dar la oportunidad de solicitar esta materia. Por eso se requiere una licencia sanitaria. Y habiendo cumplido estos requisitos, tienen que presentarlos aquí a la COFEPRIS, se analizan y comienza un procedimiento interno de análisis de los requisitos. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Dónde se va a adquirir? ¿Cómo se va a suministrar? Y otros más. De esto, del análisis, la conclusión de estos requisitos, se procede a entregar un permiso de importación al interesado. Como es de importación, tendrá que recurrir al país donde se produce lícitamente. Tiene que presentarlo en el lugar donde lo va a comprar. Y la entidad que lo vende debe de pedir la autorización de su gobierno para que salga de su país vía un proceso que se llama de consularización, es decir, el permiso de la persona que va a adquirir le va a permitir adquirir. La persona que va a adquirir la sustancia activa le va a permitir tramitar esa adquisición. La persona que se lo vende lo deberá de presentar en el consulado mexicano para que autentifique este documento pidiéndonos información a nosotros, a la COFEPRIS. Una vez que se obtiene esa autentificación del documento, el gobierno del origen de la sustancia química lo autoriza y viene a México. Llega a México y solamente tiene una vía de entrada, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No tiene otra vía por disposición de la ley. La única parte, el único agujero, si ustedes me permiten, por donde puede entrar es a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el interesado, el importador de esta materia, tiene que informar a la COFEPRIS que ya está en el aeropuerto, nos presenta una serie de documentos, el permiso de importación, etcétera, etcétera. Elaboramos un dictamen para su liberación, con el cual puede recurrir al aeropuerto, donde la COFEPRIS tiene una representación de orden administrativo jurídico que tramita del brazo del sistema de administración tributaria en la aduana la entrega de la sustancia que arribó a la Ciudad de México, al país. Se asegura, se enfajilla y se transporta a su lugar de destino. Después nos solicitan el desaseguramiento para que comiencen a proceder en consecuencia por lo que fue importado. Eso sería a grandes rasgos el proceso de importación. Estoy a sus órdenes y muchas gracias a todas
y todos ustedes por su atención. Maestro, muchas gracias por la exposición. Creo que es bastante también enriquecedor conocer todo el marco jurídico que nos regula en este momento, sobre todo en el tema que nos compete en esta sesión. Dada la importancia y la relevancia de este tema, compartiremos esta presentación en redes sociales también para que tengan accesible la presentación que nos hizo el maestro en cualquier momento. Y le cedo la palabra al doctor Cortés para que guíe la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Pablo. Algunas preguntas están dirigidas, son pocas, las demás son generales y ustedes me dicen quién quiere contestar. La primera la hace Edgar Mora Solís y pregunta, ¿podrán someterse productos de CBD como suplementos alimenticios o cosméticos? Ya que el reglamento en materia de regulación de cannabis publicado en enero no menciona nada. Yo, sí. ¿La contesto ahorita? Sí, maestro. Sí, en efecto, esa es una de las peticiones recurrentes que la Dirección de Regulación de Psicotrópicos y Estupefacientes recibe con mucha frecuencia, como lo dije al principio. Aquí la cuestión es muy importante definir. El tema de la cannabis tiene varias vertientes. La investigación científica y la producción de medicamentos. El uso lúdico y el uso industrial. Los dos primeros están perfectamente regulados, como ustedes lo escucharon, en las normas jurídicas mexicanas. Y hay todo un procedimiento. En cuanto al uso lúdico, pues es un tema que está a discusión todavía en el Congreso de la Unión y que ya los legisladores tendrán que tomar la decisión que corresponda en el momento indicado. Pero queda algo que es muy importante en la discusión, el uso industrial. Y lo que usted está preguntando es sobre el uso industrial en concreto. Porque si hace el planteamiento para la producción de los elementos que usted menciona y su comercialización posterior, pues estamos hablando indiscutiblemente de un proceso industrial. En términos generales es un proceso industrial de objetos que son puestos a la venta y que contienen algún derivado de la cannabis. Ese tema no ha sido resuelto y no está resuelto, y yo creo que es una de las cuestiones que posteriormente el legislador tendrá que abocarse a trabajar. Más que el Poder Ejecutivo, es una decisión del legislativo si le entra o no le entra al toro. Tendrá que legislar sobre esa materia con base en sus atribuciones legales, ¿no? Sin embargo, bueno, también el señor presidente, como titular del Ejecutivo Federal y del Gobierno, pues también tiene la facultad constitucional de promover iniciativas de ley. Pero hasta ahí nos quedamos. En este momento no hay regulación para el uso industrial. Gracias, maestro. La química Norma Ofelia Martínez pregunta, hablando de medicina cannabinoide, si un profesionista no médico, nutriólogo, psicólogo o incluso un administrador o un abogado, por ejemplo, toma un diplomado en medicina cannabinoide, ¿legalmente se puede llamar a sí mismo médico? Yo pienso que no, pero escuché a una nutrióloga en la radio y hablaba de ella como si fuera médico. ¿Qué nos pueden comentar para no dejarnos sorprender? Sí, interesante la pregunta, yo creo que es muy válida. Incluso implicaría una usurpación de funciones el hacerlo de esa manera, ¿no? Lo que nosotros hemos contemplado es que va a haber, digamos, dos niveles distintos de control. Probablemente para las sustancias, y como bien decía aquí el abogado, si bien ya se ha emitido y se ha publicado el reglamento, pues todavía faltan las normas oficiales mexicanas y las guías clínicas, y todavía faltan varias leyes secundarias para que esto pueda volverse una realidad práctica, versátil, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros contemplando, o como se contempla en este reglamento, es que hay dos niveles de control. Lo que tiene que ver con productos que contienen exclusivamente CBD están sujetos a un control realmente laxo, pero para los médicos que tengamos en un futuro la capacidad para utilizar el THC específicamente,
tenemos una situación como el día de hoy la tienen los médicos paliativos o los anestesiólogos, que si ellos quieren prescribir sulfato de morfina o codeína, lo pueden hacer con un recetario, con un código QR que tiene un control muy estricto, y en ese sentido ya estamos el día de hoy en la CONADIC, junto con Conocer, junto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, trabajando en el estándar y la evaluación del médico canábico para que pueda convertirse en una figura también con personalidad legal, y será el que pueda tener un recetario que le permita prescribir compuestos con THC por arriba del 0.3%. Excelente, muchísimas gracias. Alejandra Medina pregunta, ¿qué necesito para registrar un medicamento derivado de cannabis? ¿Qué homoclave tocaría y qué lineamientos debo seguir? Creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí. Vaya, esto sí es un torito, ¿no? Un torito que se le puede dar un muletazo también. Bueno, antes que nada, la elaboración de un medicamento, pues tiene reglas perfectamente delineadas para producirse. Debe de presentarse un protocolo de investigación del medicamento que usted pretende elaborar, pero sobre todo si va a contener el tema de la sustancia activa de la cannabis, pues deberá de recurrir a la solicitud de un permiso de adquisición de la sustancia activa con la orientación de investigación científica en primer lugar, y ya después entonces sí entrarle a la producción de un medicamento. Esa sería la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál va a ser la clasificación reglamentaria de los productos que contengan CBD, ya sean aceites tópicos o cremas? ¿Se clasificarán conforme al contenido de CBD o se indicarán únicamente como medicamentos? Creo que esta es una de las respuestas que todavía no podemos solventar a cabalidad. Tenemos un proceso importante en donde tenemos que armonizar muchas otras normas, reglas, el Código Civil, ¿no? Para que no haya contradicciones, ¿no? Entonces, yo quisiera comentar que hasta donde yo entiendo, y debo decir que no soy abogado, si digo alguna barbaridad me corrigen, por favor, son mutuamente excluyentes. Un medicamento que está contemplado como una sustancia controlada por ser un estupefaciente no puede ser utilizado para fines cosméticos, no puede ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como ya lo dije, probablemente el CBD vaya a tener muy pocas regulaciones. El día de hoy, en Europa, en los Estados Unidos, esto ha tenido realmente una explosión rampante y hay, bueno, lechitas de chocolate con CBD y hamburguesas con CBD y barniz para las uñas con CBD y todas las demás presentaciones que ustedes se puedan imaginar. Quisiera comentar también, añadido a ello, que para fines de importación y exportación, esto se podrá hacer única y exclusivamente con aquellos países que ya tengan normas que permitan hacer la importación y la exportación y que no incurran en esto de manera ilegal, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace E. Campos. La Organización Mundial de la Salud sacó un artículo o estudio donde presentó que el CBD no tiene acción psicotrópica. ¿Cuál es la fuente que sí tiene acción psicotrópica? Como se había comentado anteriormente, el CBD es una molécula psicoactiva porque tiene un efecto sobre nuestro estado de ánimo, pero no es psicotrópica en el sentido que no causa un estado de euforia, no causa un estado de intoxicación. Para aquellos que están escuchándonos ahorita y que estén en la parte científica y que hayan alcanzado mucha profundidad en sus investigaciones, en su análisis bibliográfico, por ahí hubo una temporada hace unos años en donde se hablaba que cantidades muy altas de CBD en condiciones estomacales, con el pH y la temperatura del estómago humano, podría cambiar a THC. Pero esto nunca se pudo comprobar y no sucede en el cuerpo humano, pero sí en un ambiente de laboratorio, ¿no? Entonces, añadidamente quisiera yo comentar que las personas que decidan o que por parte del médico se les prescriba medicamentos con CBD, tienen que estar muy alertas en el sentido de que la mayoría de las pruebas de orina para detectar cannabis arrojarían un positivo al estar tomando CBD, aunque no tuviera el elemento psicotrópico. Claro.
Excelente. Laura Verónica pregunta, requisitos que deben tener los establecimientos que investiguen, desarrollen y fabriquen productos del tipo. Bueno, esta es una pregunta que tiene una respuesta también igual de corta. Deben de tener una licencia sanitaria expedida por la COFEPRIS con el cumplimiento indiscutible de todos los requisitos que ello implica una instalación, la revisión de las instalaciones, pero concluyo, una licencia sanitaria con responsable médico. Gracias. A través de nuestro canal de YouTube, que como ustedes saben, estamos transmitiendo en streaming, Laura Patricia Garza nos pregunta, ¿el CBD es considerado un derivado farmacológico? Yo pensaría que sí, sin tomar en cuenta que no traigo aquí la farmacopea y las definiciones textuales, pero definitivamente el cannabidiol es un derivado farmacológico del aceite de la planta de la cannabis. Perfecto, gracias. Hay una pregunta que se sale un poquito de el tema central, pero bueno, nos pregunta Francisco Oretz. Hable del proceso de autorización, bueno, nos pide que hable del proceso de autorización de medicamentos para uso veterinario con CBD y THC. Sí, esto es muy interesante porque cuando hablamos en el reglamento aparecen como figuras aquellas personas que se dedican a la atención en salud. Entonces, probablemente nutriólogos, odontólogos, incluso algunos terapeutas vayan a poder incluir dentro de su práctica el manejo de algunos compuestos que contengan CBD, ¿no? Perfecto. Y los veterinarios, perdón, cierto, el punto del veterinario. Sí. Los veterinarios han demostrado un interés muy peculiar en esta molécula. Yo probablemente, como vieron en la exposición, soy un gran amante de los perros. Y aparentemente también para los perros hay una utilidad muy socorrida, ¿no?, de los productos canábicos, en lo cual debo de confesar soy un poco ignorante, no conozco bien la fisiología de los perros en ese sentido, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Patricio Aguirre dice, hace poco el CBD, tanto sintético como natural, fue reconocido como ingrediente cosmético aprobado. ¿Reconoce México este listado para fabricación de cosméticos? Todavía no tenemos el andamiaje, el tinglado legal para poder hablar de cómo será la figura legal finalmente, ¿no? Pero lo que sí rescato yo de esta pregunta, que me parece muy interesante, es que habla del CBD sintético y del CBD de origen vegetal. Esto es algo que tenemos que también irnos familiarizando con ellos porque, en especial en China, han desarrollado una técnica que a mí me parece muy interesante, pero habrá que investigarla con mucho detenimiento, en que el día de hoy la ingeniería genética nos permite agarrar una levadura de un hongo y poner una sección del material genético de la planta en esta levadura y podemos poner a este hongo a producir CBD en cajas de Petri. No necesitamos a la planta. Hay todavía alguna discusión de qué tanto este producto es exactamente igual que el CBD que proviene de la cannabis, sin tomar en cuenta de que este es un producto que vendría el CBD aislado. No contamos con toda esta gran gama de terpenos, de flavonoides, de vaniloides que están en la planta y que teóricamente también tienen un efecto séquito para que lleven a cabo su acción farmacológica. Claro. Quiero comentar que hay muchas preguntas en el chat que se salen del tema central de nuestro programa del día de hoy. Y me estoy tratando de limitar a las preguntas que están no solo dentro del tema, sino siendo las más representativas de todas las preguntas que hacen, que son muchísimas y a las cuales agradecemos la participación de todos ustedes. Erandi pregunta, ¿cuál es la licencia o licencias para la siembra de CBD para investigación? ¿Cuál es la homoclave? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Quién puede fungir como responsable sanitario? No, pues, ¿Qué tal, abogado, la pregunta? Está buena, ¿no? Primero, bueno, creo que el CBD no se siembra la plantita, la cannabis. Perdón, leo la pregunta exactamente como Sí, le sí, sí, no, muchas gracias. Trae chanfle. Sí, pues primero pues se siembra la planta. Para, cuando menos en nuestro país, la siembra todavía en este momento es ilegal.
Obviamente todos los procesos derivados pues no están dentro del marco jurídico de la legalidad. Obtener el CBD, bueno, pues también sería una cuestión de regularlo jurídicamente. En ese sentido, pues, la respuesta sería, en tanto no exista un marco legal que regule desde que se pone la semilla hasta que se obtiene un aceite, pues simple y sencillamente es una cuestión en estos momentos que está fuera del marco de la legalidad. Que no hablo de la ilegalidad ni de la ilicitud, simplemente no está regulado. Gracias. Y yo también, si me permiten, Sí. rápidamente quisiera agregar un punto al respecto. Si es que no lo olvidé ya, espérenme, porque andaba yo sobre de ello. Cuando hablamos de este tipo de procesos, de procedimientos que van en toda la cadena, y hay que hacer notar que los convenios internacionales que hemos firmado como mexicanos habitualmente ponen todos los verbos de la Real Academia de la Lengua Española, están allí. Producir, vender, suministrar, acopiar, almacenar, transformar. Lo único que no estaba prohibido era el consumo, interesantemente, ¿no? Pero entonces hay que pensar en una parte de los procesos como, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene un área delimitada, porque todo esto va a estar regulado, debemos de considerar que México tiene condiciones tan óptimas para el cultivo de esta planta que necesitamos forzosamente que Agricultura y otras secretarías intervengan, porque puede ser tan redituable en algún momento que pondríamos en peligro la producción de otros alimentos básicos en nuestro país. Y la cannabis es un cultivo que requiere mucha agua y es un problema muy agudo que como mexicanos estamos viviendo el día de hoy. Pero una vez de que yo tenga este permiso en ciertas hectáreas, en un invernadero o a cielo raso, que yo empiece a cultivar esta cannabis para obtener CBD, ¿qué hago con lo que sobra? Porque eso también está normado. Todos los desechos, todo el byproduct que salga de la transformación de la planta para obtener estos productos, tiene también un destino totalmente especificado, tiene que ser destruido, y que interesantemente quiero comentar que ojalá y podamos revertir esto, porque como ya lo decía, la cannabis tiene uno de los beneficios importantes desde el punto de vista biológico que nos puede ayudar a salvar al planeta en cuanto a la capacidad de biomasa que tiene para generar y muchos otros productos, ¿no? Entonces, no deberíamos de destruir los residuos de la planta, sino deberíamos de convertirlo en papel o en ladrillos o en tela. Entonces, una vez más, esto es una cadena muy amplia que viene desde la obtención y la certificación de la semilla, que esto se hace con un código de barras que se puede acompañar absolutamente el proceso, hasta el punto final de venta en la farmacia, donde el ciudadano adquiere el medicamento. Qué interesante. Oscar pregunta, ¿cuál es la fracción arancelaria para importar cannabinoides? Es una pregunta que... Estamos aduaneros aquí. Sí, derecho aduanero y todo el tema. No, la verdad, en este momento no lo tengo a la mano, pero si gustan, les doy el correo electrónico de su servidor y respondo por el mismo correo. Mi correo es csilva, C de César, silva, @cofepris.gov.mx. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta Moshe Morningstar, así se llama. ¿Hay forma de regular a algunas empresas que ofrecen capacitación en marco jurídico de CBD? Comento esto porque lamentablemente ha habido mucha desinformación por parte de colegas y bufetes, donde unos dicen que sí puede entrar como suplemento y cosmético y otros que no. Hay que homologar criterios entre lo que se dice y hace fuera y lo que enteramente debe hacer la autoridad. A mí me gustaría agregar un punto en esto para todos los que nos están escuchando. Justo estas sesiones son para evitar ese tipo de vacíos que existen entre regulador y regulado, para que directamente conozcan cuál es la regulación vigente, directamente conozcan cuáles son los limitantes, y como el abogado lo ha expresado a lo largo de la sesión, hay ciertas industrias que aún no están reguladas. ¿Algún otro comentario al respecto? No, me parece. Yo quisiera comentar que es importante decir a la ciudadanía que no se deje engañar. Esto se ha prestado para una infinidad de fraudes y de merolicos. El día de hoy, viniendo a esta oficina desde la CONADIC,
veníamos detrás de un camión del transporte público que venía forrado con una campaña que está promocionando una crema que se llama marihuanol, ¿no? Y hay otro que trae anuncios del CBD y aparte ostenta la planta, la hoja. Esto es algo que está totalmente prohibido bajo el reglamento. No se puede hacer ningún tipo de promoción ni de publicidad a esta planta, a estos productos, y no se puede utilizar la hoja lancelada que todos conocemos de la planta, porque aunque se ponga en un circulito cruzada, alude a la planta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo les conmino a todos los empresarios, a la gente interesada en estos rubros, que lean el Diario Oficial de la Federación, que se asesoren con gente que realmente lleve el pulso de estos cambios legales que están ocurriendo en el país. Y yo sé que todo el mundo se encuentra ahorita en el arrancadero, pero quisiera pedir un poco de paciencia. Esto es un proceso que ha llevado muchos años. Roma no se construyó en un día y con toda seguridad en este año, en el próximo, tendremos una legislación, una regulación sobre cannabis para usos médicos y de investigación mucho más fácil, aplicable y comprensible. Creo que acaba de responder la siguiente pregunta que hace Raúl G. El maestro quería añadir. Ah, perdón. Abundando un poco más en el tema. En efecto, en la Ciudad de México y en el país se encuentran productos derivados de la cannabis en supermercados, a veces hasta en los tianguis. Y como atinadamente lo comenta el doctor Savicki, en el trayecto hacia acá vio ese tipo de publicidad, desorienta a todos, nos desorienta a todos nosotros los habitantes de esta ciudad y del país, porque nos están ofreciendo algo que todavía no está regulado, no hay normas escritas. Por ahí hay unos procedimientos jurídicos que se están solventando y tal vez sean ese tipo de empresas que en algún momento recibieron unos permisos, pero ese es un tema muy delicado que no viene al caso trabajarlo ni platicarlo porque pues son procedimientos de orden judicial que están vivos y que no estamos autorizados por disposición de la ley a ventilar públicamente porque se siguen en los tribunales y de esto solamente pueden dar parte los tribunales y las partes involucradas. Muchísimas gracias. Comentaba yo que nos contestaba prácticamente la siguiente pregunta que dice ¿qué porcentaje tiene el proceso en legislativo de la regulación de cannabis legal de acuerdo al marco jurídico que presentan y que está en evolución aún? ¿Cuándo estará en su totalidad aprobada? Difícil decir con exactitud, pero por lo menos en la CONADIC sí quiero comentar que estamos trabajando hoy mismo en la norma oficial mexicana para la cannabis de uso medicinal e investigación médica. Nos quedan como 5 preguntas. ¿Tenemos tiempo suficiente? O tú me dices, Pablo, por favor. La siguiente la hace André Montenegro y pregunta, ¿seguirá el mismo rito el proceso de importación de estándares de cannabis CBD y THC para investigación y control de calidad? Esa pregunta es muy importante porque los estándares son indispensables. En primer lugar, para que tengamos laboratorios terceros autorizados en el país, que son importantísimos para tener una industria de mexicanos, para mexicanos y por mexicanos. Ese punto es muy importante. Entonces, sí, yo creo que sí, la respuesta es positiva. Pues. Muchísimas gracias. Ismael A. pregunta, ¿actualmente se permite la importación de cannabis que no sea para uso médico, aceites, gomitas, etcétera? Definitivamente no. Gracias. Viridiana Sosa pregunta, si deseo realizar investigación en cannabis por parte de la UNAM, ¿la antes mencionada tendría que sacar primero la licencia sanitaria? No, una cosa es la investigación científica y otra cosa es la producción. Así es. También hay una parte de esto en donde tiene que ver con el protocolo de investigación que se somete para cada fin y en esto también está involucrado otro tipo de instancias como el CONACYT, por ejemplo. Gracias. Gerardo Sánchez Mejorada comenta, mencionó el maestro Silva que la Ley General de Salud reconoce desde 2017 que productos derivados de cannabis con concentración de THC menor al 1% son fracción 4.
¿Por qué para importarlo se requerirá un permiso de importación de estupefacientes? Bueno, en primer lugar no mencioné eso que está planteando el compañero, no lo mencioné. Y independientemente si son fracción 4, están encuadrados dentro de la legislación para ser regulados. Yo quisiera decir también que esa es una discusión de un artículo que se trató de modificar a la Convención del 61 en el evento en el que yo les platicaba, y esta no pasó, porque había una preocupación en el sentido de que una tonelada de planta que tiene menos del 1%, procesada adecuadamente, puede darnos un montón de THC, y en ese sentido hay una potencial desviación del producto hacia el mercado no médico, ¿no? Claro. Creo que es la última pregunta. Ismael A. dice, ¿debemos evitar adquirir productos con CBD que actualmente se comercializan en México con CBD, dado que aún la normativa no los contempla? Bueno, yo no diría que no los adquieran o que los adquieran, sino simplemente que sean cuidadosos en lo que van a realizar, la actividad que van a realizar. Y sobre todo, bueno, pues como no están regulados en México, no sabemos la procedencia, no sabemos sus calidades, ignoramos muchas cuestiones sobre los mismos. Yo creo que la persona que adquiere alguno de estos productos debería de pensarlo con mayor detenimiento antes de hacerlo. No digo que pongan en riesgo su salud, su vida, sino simplemente que apele a su conciencia, a su reflexión, para que determine en el ejercicio de su libertad si lo adquiere o no lo adquiere. Yo quisiera abundar un tantitito sobre ello. Con todo este proceso, esta línea de tiempo que hemos visto aproximadamente también que el abogado nos hizo ver, hubieron 2 tiempos en los que se emitieron permisos para importar CBD. Digamos que en la primera generación, como por ejemplo en el caso de la compañía de HempNets, esta compañía obtuvo el permiso para traer el medicamento aislado de CBD y el día de hoy lo sigue haciendo. Ellos tienen todas las de la ley y bajo un esquema que ellos proponen con un abogado y bajo el amparo y todo lo demás, pueden vender lícitamente un producto de buena calidad que está al alcance de la gente. En ese sentido, sí es importante comentar que la segunda generación que hubo, que se emitieron estas 63 famosas licencias, que se revocaron un tiempo después, quedaron sin ningún efecto, ¿no? Entonces, sí hay un pequeño número reducido de productos de CBD que están certificados y que están en México con un tránsito lícito, claro, que llegaron aquí, pero probablemente no todos. Y una de las situaciones que no solo en lo tocante a la cannabis, sino que se está volviendo realmente una pesadilla a nivel mundial, sobre todo por la presencia de los fentanilos, el cristal metanfetamina y las drogas de diseño, es que el día de hoy los correos, las empresas de paquetería y los chavos que andan en moto repartiendo por toda la ciudad se han vuelto la manera más socorrida para distribuir estas sustancias y bueno, pues es un acto de narcomenudeo, ¿no? Por supuesto. Pues así concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, doctor Cortés, por dirigir esta parte de la sesión. Gracias a ambos por esta conversación. Me gustaría decirles a todos los que están con nosotros en este momento que en definitiva retomaremos este tema cuando salga la nueva legislación. Yo espero contar con CONADIC también en estas sesiones y que saquemos algo en conjunto. No sé si quieran agregar algo más para despedirnos. Nada más que pues yo les pediría a ustedes que no se dejen sorprender por todas aquellas personas que le ofrecen, con perdón de la expresión, el oro y el moro, sino que se mantengan alertas, le den seguimiento a la información, a una información fidedigna y desde luego lo que es importante, mantenerse profundamente informados. Yo quisiera terminar diciendo que me congratulo como mexicano de saber que en nuestro país estamos elaborando leyes que ponen a México en la vanguardia, como uno de los países que se guía por el beneficio de la gente, por la medicina basada en evidencia, por la lógica, por el humanismo,
y que debemos estar muy contentos de que con esta legislación y este debate público, México una vez más entra a la modernidad y a ser uno de los líderes de opinión en todo el mundo sobre estos medicamentos y estas políticas de drogas. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta sesión. Los esperamos el siguiente jueves a las 5 de la tarde. El próximo tema también será de sumo interés y también es de mucha inquietud, lo detectamos desde COFEPRIS, que es un tema que despierta muchas preguntas. Será sobre el funcionamiento del Comité de Moléculas Nuevas, sus alcances y demás. Entonces los esperamos en la próxima sesión. Seguramente va a ser muy interesante y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.